vamos a entregar, decía, vamos a entregar a Mateo, por eso la palabra tiene que ver con un poco la familia. Y yo quiero contarle una historia de un amigo mío que es músico, que cometió un error que era un secreto, pero que yo no puedo dejar de contar. Y yo creo que uno tiene que elegir un día especial como este, tan relevante como este de la entrega de Mateo, para atreverse a contar esta historia. Él es un músico muy conocido, ha compuesto muchas de las canciones que nosotros cantamos hoy en nuestras iglesias, nuestras congregaciones, pero cometió un gran error. Un error que todos nosotros podemos cometer si transitamos por el mismo camino que transitó él. El error de ser un pésimo padre. Porque uno puede ganarse el aplauso de una gran multitud, de miles de personas, ganarse el aprecio de las multitudes y aún así tener el menosprecio de uno de los hijos. Y este hombre tuvo el menosprecio de por lo menos uno de sus hijos. Y nos enteramos que él fue el culpable de la muerte de ese hijo. Es más, él se siente culpable de haber empujado a uno de sus hijos a la muerte. Yo estoy hablando del rey David. Estoy hablando del salmista rey David. No sé en quién estamos pensando. Ya pensaron en un amigo mío de ahora, de este tiempo, pero no. Amigo mío del tiempo del pasado. Y cuando el rey David empuja a uno de sus hijos a la muerte, él dice una de las más desgarradoras palabras que podemos encontrar en la Biblia. Él dice en 2 de Samuel capítulo 18 verso 33. 2 de Samuel capítulo 18 verso 33 dice así: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Estas fueron las frases que utilizó el rey David cuando mataron a su hijo. Hay una versión de la Biblia, otra versión, la nueva versión internacional, dice así: hijo mío Absalón, ¿cómo quisiera estar yo muerto en tu lugar? Esta historia comienza más o menos así. Absalón se casa con una princesa llamada Maaca, Maaca. Tuvieron 2 hijos bellísimos, dice la Biblia. Esto no lo digo yo, dice la Biblia. La Biblia dice así, que eran bellísimos, eran hijos hermosos, casi correntinos, de tan hermosos, pero casi. Y Absalón era un hombre muy bello también, era hijo de David, y era un hombre que tenía una cabellera que cualquier mujer de este tiempo querría tener. Una cabellera que dice, cuenta la Biblia, que su cabellera pesaba 2 kilos. Cortando el cabello de ese hombre, lo pesaron y pesaba 2 kilos. Así que se imaginan ustedes la cabellera que tenía Absalón. Una cabellera especial, cuidada, hijo de un rey. Y tenía una cabellera especial. Muy lindo, muy varonil.
Y Absalón y Tamar eran hijos de David. David tenía esos dos hijos, Absalón y Tamar. La Biblia narra que su medio hermano, porque David tenía varias mujeres, entonces la Biblia narra que su medio hermano, Amnón, se enamora perdidamente de Tamar. Se enamora a tal punto de desearla con todas sus fuerzas a Tamar. Y cuenta la Biblia que tanto fue la pasión que tenía Amnón por su media hermana, que tenía 15 años, que era tanta la pasión que tenía por esa chica, que llegó al punto de violarla. La violó a la propia hermana, media hermana. Entonces viene Absalón y le dice: Rey David, mira lo que tu hijo hizo con mi hermana. Haz justicia con él. Y dice que David prefirió tapar todo. Dice que David dijo: no hagamos lío, no hagamos problema, que nos salgan estas cosas de las puertas, de las paredes del palacio, que esto se quede aquí entre nosotros, vamos a tapar. No es conveniente que las personas allá afuera se enteren de lo que hizo uno de mis hijos. Y trata de tapar todo eso. Y Absalón espera justicia por 2 años. Quedó tan enfurecido y tan enojado con el padre por haber tapado todo lo que había pasado, lo que había sucedido, que espera que el padre haga justicia, pero el padre no hace justicia. Espera por mucho tiempo, 2 años. Entonces un día dice que Absalón dice: yo tengo que tomar venganza de esto. No puede ser que esta persona, medio hermano mío, haya violado a mi propia hermana. Entonces dice que Absalón dice: voy a hacer lo que voy a hacer. Voy a preparar una fiesta, y cuando estén todos pasados de alcohol, yo no me voy a ensuciar mis manos con un violador. Yo voy a contratar a 2 personas para que uno lo sostenga y el otro lo mate. Y así hace Absalón. Dice que hace una fiesta muy grande, y yo no sé cómo habrá sido, pero quizás a través de una seña, de alguna cosa, Absalón le indica a los matones contratados para que mataran a Amnón. Entonces dice que en un momento dado se produce un montón de gritos de personas, despavoridas porque había un muerto tirado en el suelo, personas gritando, mujeres que corrían, gente que desaparecía, gente que se acercaba, otros que se iban. Y en ese momento, aprovechando el gran desorden que había, Absalón huye y desaparece de la vista de todo el mundo, de la vista del padre, de toda la ciudad, y se va por 3 años. 3 años estaba exiliado Absalón. ¿Me puedes bajar la música, por favor? Por 3 años Absalón desaparece y se va a otro lugar. Está como un fugitivo. Desaparece. Y entonces cuando de repente el rey David dice que vivía entristecido, ya las adoraciones de David no eran las mismas. Todas las canciones, los salmos que cantaba había dejado de cantar. Y la gente en el pueblo se empezó a dar cuenta. Y empezó, a decir: ¿qué pasa? Que el rey no tiene a uno de sus hijos con él. Entonces, aparece uno de sus criados, de sus siervos, y le dice a David: David, el pueblo allí está hablando mal de ti. Está diciendo que tú tienes un hijo que no está contigo.
los enemigos tuyos están usando esas circunstancias para acusarte. Ahí la oposición, como la parte política, la oposición está hablando de ti, está queriendo derribarte del gobierno, del reinado, porque dice que tú no tienes a uno de tus hijos. Porque se dieron cuenta que ahora David no solo tiene un hijo violador, sino que tiene un hijo desaparecido y tiene un hijo muerto, una hija violada y tiene un hijo fugitivo que había desaparecido por no haber intervenido a tiempo, por no haber actuado a tiempo con lo que tenía que hacer. Un día Joab, que era uno de sus siervos de David, le habla a David sobre su hijo que está lejos y le dice: mira, David, ¿qué te parece si lo traemos? Y entonces David dice que se enoja y dice: pero ¿cómo vamos a traer a un hijo que es un asesino, que ha matado a uno de mis hijos? Y dice que Joab le dice: David, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a traerlo. Cuando la gente diga, pero que no ande acá en el palacio, que ande ahí por la ciudad nada más. Cuando la gente diga: ¿por qué David trajo a su hijo asesino? Tú vas a decir: no sé, yo no lo veo. Pero cuando a otros digan: ¿por qué David no trajo a su hijo? Tú le vas a decir: sí, yo lo he hecho llamar. Y vamos a hacer una solución a media. Vamos a tratar de que las cosas se den ahí a medias. Entonces hacen eso. David hace traer a su hijo Absalón, pero no le permite entrar dentro del palacio, que ande en las calles nada más de la ciudad. Entonces Absalón comienza a andar por la ciudad, pero cuando quiere ver al padre no le dejan ver, no dejan ver su rostro. Entonces Absalón se enoja de nuevo y dice: ¿cómo puede ser? El violador vivía dentro del palacio, dormía con mi padre al costado de la cama de mi padre, estaba dentro del palacio y era un violador. Y ahora el maligno, la persona mala soy yo, porque le he matado al violador, soy el que no puedo ver el rostro de mi padre. Entonces empezó a andar triste Absalón, pero dijo: yo sé lo que voy a hacer. Voy a destronar a mi padre y en su lugar voy a reinar yo, voy a gobernar yo. Y empieza a hacer toda una historia con la gente de la ciudad. La gente se acercaba y le decía: bienvenido, Hosana, el hijo del rey. Y él decía: no, yo no soy, yo soy el hijo del rey, pero no soy nadie, porque el rey no me quiere a mí. Pero si yo fuera el rey, decía él. Y empezaba a hablar de esa manera. Cuando venía uno dice: tú eres el hijo del rey, yo necesito que me des más granos para plantar. Y entonces dice que Absalón le decía: yo no tengo poderes para darte más granos, pero si yo fuera el rey, yo te haría justicia, yo te daría más grano. Venía otro y decía: cómo quisiera que el rey me dé más tierras para plantar. Y Absalón decía: yo no puedo darte porque no soy el rey aún, pero si tú apoyaras mi reinado, yo un día seré rey y yo te haría justicia y te daría más tierras. Y así se fue ganando el corazón del pueblo. Todo el pueblo empezó a amar a Absalón y empezó a querer que él fuera el rey. Y entonces Absalón produce una guerra contra el reinado de Israel y empieza a querer destronar al padre. Y en esa batahola de guerra, de flechas que iban, flechas que venían, Absalón entra a perder la guerra y se da cuenta que los ejércitos de su padre eran mayores y empezó a perder. Y entonces empieza a huir. Y cuenta la Biblia que dice que iba a trote en su caballo y de repente Absalón va y dice que queda colgado por su cabellera en un árbol. Queda colgado, su cabellera queda enganchada en un árbol. Cuando él iba con un caballo queda enganchada su cabellera y él queda ahí colgando del árbol. Y dice que aparece Joab y dice: mira quién está ahí, vamos a matarlo. El otro dijo: no, yo no mataría al hijo del rey. Todos sabemos que David no quisiera que lo maten a su propio hijo.
Pero Joab dice, este le ha dado muchos dolores de cabeza al rey, vamos a matarlo. Y entonces tira una lanza y lo mata. Después corta la cabellera de Absalón y cuando cae en el suelo lo tapan con piedra. Y viene Absalón y le cuenta al rey David con gran alegría, pensando que el rey David se hubiera puesto contento que mataron a su hijo. Y cuenta la historia que cuando Joab le cuenta a David que su hijo le habían matado a su hijo, dice que David se puso muy triste y dijo las palabras que hemos leído al principio del mensaje, diciendo así: oh Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién diera que yo pudiera estar en tu lugar, muerto en ese lugar? Desde ese día David nunca más fue el mismo. Desde ese día David nunca más reinó de la misma manera como reinaba hasta allí. Sufrió mucho por la muerte de ese hijo. David dijo lo que dijo el presidente Kennedy una vez cuando murió uno de sus hijos. El presidente Kennedy dijo, cuando una vez murió uno de sus hijos, dijo estas palabras: la muerte de mi hijo se llevó la gloria de mi presidencia. Y así dijo David, que la muerte de ese hijo destruyó todo lo que le había sido, hasta ahí como rey. No le dolió tanto la muerte del violador como la muerte de Absalón, que era el asesino. Los dos eran hijos, pero no le dolió tanto la muerte del violador porque de una manera u otra él creía que él no fue culpable de que el hijo fuera un violador. Él creyó que lo que había hecho el hijo no era culpa de él, pero de otra manera él se daba cuenta que el hijo que había matado al otro hijo sí era culpable él. Él se dio cuenta que él lo había empujado a la muerte. Y eso es lo que carcomía la conciencia de David. Porque con el violador él no tuvo nada que ver. Por lo menos era lo que él pensaba. Pero con Absalón él sabía que era él quien lo había empujado a la muerte. Te voy a decir una cosa en esta noche. Todos nos vamos a encontrar un día, en un momento en que vamos a tener que despedir a un hijo. Y esperemos que nunca sea al borde de una tumba. Pero muchos vamos a tener que despedir a un hijo para cuando salga hacia un viaje. Cuando vaya a estudiar una carrera y quizás tenga que viajar, vamos a tener que despedir a un hijo. O el día de su casamiento, como ya me ha tocado a mí, a mi primera hija, llevarla hasta el altar. Y ese día todos vamos a decir palabras como David: hijo mío, ¿quién me diera volver 20 años atrás y poder darte lo que no te di? ¿A quién estoy hablando? A Karen. ¿A quién estoy hablando? A todas las madres. Pero en este caso es Karen que presenta a su hijo. Un día todos tendremos que dar cuenta por ese ser humano que nos dieron a cargo. Porque Dios nos da los hijos para que nosotros los criemos. No son nuestros, son de Él. Sea quien sea la persona que esté en este mundo, tiene que dar cuenta por ese hijo en la tierra. David fue un excelente rey, pero un pésimo padre. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Parecen una historia de película lo que les conté, pero es una historia verdadera, está en la Biblia. Cuando quieran, vayan a ese versículo que leímos y lean toda la historia. Ahí está toda la historia de David y sus hijos. Hace un tiempo leí una historia que les conté en el casamiento de mi hija Andrea. Y ahora quiero contar nuevamente aquí. Quiero leerle esta historia para que ustedes puedan comprender lo que ya me pasó a mí y lo que aún les pasará a ustedes como madres. Dice esta historia así: hay momentos en la vida en que los padres nos quedamos huérfanos de nuestros hijos. ¿Están escuchando?
Hay momentos en la vida en que los padres nos quedamos huérfanos de los hijos. Y es cuando crecen de manera repentina. Sí, porque no crecen todos los días, crecen de repente. Me ha pasado con todos mis hijos y aún me sigue pasando. No crece, uno no ve que va creciendo todos los días, sino que crecen de repente. Cuando me doy cuenta, ya son grandes. Crecen sin pedir permiso a la vida, de manera alegre y con abundante arrogancia. Un día se sientan a tu lado y te dicen frases que lo quedas mirando asombrado, dándote cuenta que aquella criatura hasta ayer en pañales creció. ¿Cuándo creció que no lo percibimos? La cuestión es que crecen en una suerte de ritual de obediencia orgánica y de desobediencia civil. Y eso es lo que les va a pasar a todas ustedes, a todos ustedes. Y yo también estoy aquí, lleno de esperanzas. No solo de que sean felices, sino que no se me vayan del todo. Pues al fin y al cabo ellos son nuestros hijos y lo amamos a pesar de los golpes, de los vientos, de las escasas noches de paz, porque vaya que te quitan la paz. Pero crecen aprendiendo de nuestros errores y de nuestros aciertos, principalmente de nuestros errores, que esperamos que no los repitan. Se fueron los días de las ropas rotosas, Rebeca todavía está en esos días, y despampanantes llamada moda, para adquirir la seriedad del matrimonio. Pasó el tiempo del papá, quiero estudiar piano, me gusta vóley, no, ballet, y si me llevas a natación. Se salen de sus asientos de atrás para pasarse al volante de sus propias vidas. En ese momento como este, en que algunos padres nos arrepentimos un poco de no haber hecho más por sus vidas. Algunos padres debimos haber acudido más junto a sus camas por las noches para oír sus almas, respirando conversaciones y confidencialmente entre las sábanas de la infancia. Y cuando fueron adolescentes, a los cubrecamas de aquella pieza cubierta de calcomanía, pósteres, agendas de colores y músicas desordenadas y ensordecedoras. Pero crecieron sin que agotáramos con ello todo nuestro afecto. Al principio nos acompañaban al campo, a la playa, a las piletas y reuniones de conocidos, navidades, etcétera, etcétera. Y había pelea en el auto por la ventanilla, los pedidos de chicles y la música de moda. Pues llegó el tiempo en que viajar con los viejos se transformó en un sacrificio. No podían dejar a sus amigos, el colegio, ni las reuniones de mate. Y como padres nos quedamos exiliados de los hijos. Al fin obtuvimos la soledad que siempre habíamos deseado. Y nos llegó el momento en que solo los miramos de lejos, casi siempre en silencio, esperando que elijan bien en la búsqueda de la felicidad y conquisten el mundo del modo menos complejo posible. En fin, todas esas cosas ocurren en la vida de la familia. Yo no sé si ustedes entendieron el mensaje, pero realmente esto habla de poder criar a nuestros hijos en el temor de Dios, de poder amarlos y darle lo que realmente se merecen y cuidarlos mientras tenemos la oportunidad de cuidarlos y encaminarlos en la vida. Cuenta la historia que había un chico que quería mucho estar con su padre y su padre no tenía tiempo para él. Vivía trabajando en su oficina. Allá un día dice que ese chico se acercó al padre y le dijo: papi, ¿cuánto cobras la hora? ¿Cuánto ganas por hora en tu trabajo? Y el padre le dijo:
No es un tema que te importe, hijo. El chico volvió a insistir, papi, ¿cuántos cobra por hora en tu trabajo? Volvió a decir el padre, tú no tienes nada que ver con mi trabajo. Papi, ¿cuánto cobras por hora? Y dice que la madre que estaba escuchando le dijo, $15, hijo. Y dice que el hijo sacó $15 de ahorro que tenía y le dijo, papi, quiero 1 hora de tu tiempo. Yo te lo pago. Muchas veces no le damos ni le brindamos a nuestros hijos el tiempo que tenemos que brindarle. Vienen los hijos a la tierra como Mateo, pero no vienen porque quieren, vienen porque nosotros hemos insistido en que ellos estén aquí. Y Dios los ha traído por amor, pero nos ha entregado y un día tendremos que dar cuenta por sus vidas, por lo que hicimos con ellos, por lo que le dimos y lo que dejamos de darle. Las iglesias cristianas evangélicas practicamos y creemos en cada persona, que cada persona debe dedicar a Dios, a toda su familia. Todos nosotros tenemos que dedicar a nuestra familia a Dios. Así que cada uno que llega, un miembro nuevo que llega en la familia, es decir, un bebé, lo traemos ante Dios y lo presentamos y le dedicamos para su honra y gloria. Y en este día 24 de mayo de 2014, nuestra hermana Karen Aranda trae a su hijo ante Dios con ese propósito, que Dios lo bendiga y lo guarde. Pero antes de proceder a este acto de presentación, quisiera que viéramos por qué y de dónde viene esta costumbre. Primero quiero decirles que nosotros no creemos ni practicamos el bautismo de bebés, que es una cosa muy diferente de la presentación. Alguien quizá pueda decir que es necesario que los niños se bauticen porque tienen pecado y que heredaron de sus padres y es necesario que sean bautizados por si acaso se mueren. Primera objeción, nadie hereda el pecado de sus padres. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Segunda objeción, para bautizarse se debe arrepentir la persona primero. Pedro les dijo, arrepentidos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que el que se bautiza tiene que arrepentirse antes y los niños no se pueden arrepentir. Podemos decir esto, que un niño no puede ser bautizado, así lo declara la Biblia por boca del apóstol Pedro, uno de sus pilares en la iglesia. Tercera objeción, los niños son del Señor, dice la Biblia. Si ellos llegaran a morirse pequeños, ellos van directamente al cielo. En esto no debe de haber ninguna duda. Jesús mismo nos lo dice en Mateo 19:14, dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, si tuvieran que irse, se van directamente al cielo. Se puede decir entonces que el acto de presentar un niño es totalmente diferente al bautismo, el cual se debe hacer a su debido tiempo. El bautismo tiene un tiempo también donde tienen que bautizarse. Así que este acto de dedicación y presentación lo hacemos a la luz de las Escrituras, porque es totalmente bíblico y necesario para el crecimiento espiritual del niño. Salmo 127:3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Primera de Samuel, el caso de Ana, cuando Ana quería tener un hijo, cuando ella tuvo el hijo, dijo estas palabras, por este niño yo oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será Jehová, y adoró allí a Jehová. Nosotros lo que hacemos es dedicar a los niños a Dios, lo dedicamos. Jesús fue presentado cuando era un bebé en el templo. Lucas 2:22 dice,
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor. También Lucas 18:15 dice, traían a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos los reprendieron. Mas Jesús llamándole dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidás, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, ellos son pertenecientes al reino de los cielos. Y es de esta misma forma que nosotros lo hacemos con Mateo Santino Vandeborde. Por favor, si puedes pasar adelante. Quien es traído por sus padres o por su madre en esta noche, Karen, para así cumplir con uno de los preceptos bíblicos establecidos por Dios en el libro de Éxodo 13:2, donde dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz. También Éxodo 13:12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz. Marcos capítulo 9:27 dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Mi última recomendación para Karen es la siguiente. Aquellos que tenemos hijos, hija, se nos es dado en custodia. No son nuestros, por más que los sentimos nuestros. El Señor nos dio un privilegio, pasa de este lado. Nos dio un privilegio de tener los hijos y creemos muchas veces que son nuestros, pero no son nuestros, son dados por Dios para que nosotros lo cuidemos, lo criemos y un día tendremos que dar cuenta de esos hijos. Nuestra responsabilidad es criarlos en el temor de Dios, criarlos en los caminos del Señor. Deuteronomio 6, verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice. El 7 dice, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en la casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Quiere decir que tenemos que inculcar el Evangelio, la palabra de Dios continuamente a nuestros hijos. Dice en este contexto, dice, y hablarás de ella estando en la casa, andando por el camino, y al acostarte y al levantarse. Esa es la misión de ti como madre, hablarle a tus hijos eso. Después Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Vamos a ponernos de pie. En nuestra oración queremos pedir al Señor que Dios guarde siempre en sus caminos y proteja de todo peligro y trampa del enemigo a Mateo Santino. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar por Mateo. Amado Dios que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos en la familia de Mateo. Yo como abuelo, Señor materno, y también como sacerdote de la familia y sacerdote de esta iglesia, de este lugar que hemos elegido, Señor, para la presentación de esta maravillosa criatura. Señor, tú lo mandaste al mundo con amor y misericordia para bendecir a una familia, y es de mucha bendición, Señor. Tú lo has elegido desde el vientre de su madre, desde allí que tú has entregado palabra y promesa sobre esta vida. Señor, tú has dicho, y yo repito y declaro, que este será un siervo tuyo, usado en tus manos, Señor, para destruir potestades y fuerzas de las tinieblas que quieran destruir la humanidad. Él estará siempre batallando como un instrumento en tus manos. Será siervo tuyo para ganar almas, para llevar el Evangelio a los 4 rincones de la tierra. Señor, bendice su vida. Llegará el tiempo donde Él personalmente te aceptará como único y suficiente Salvador de su vida.
Pero mientras tanto, Padre, te lo entregamos en tus manos, te lo dedicamos a ti. Te presentamos para que tú lo guardes, para que tus alas protectoras estén sobre él, Señor, librándolo de toda enfermedad, de toda malignidad, de toda persecución, de todo odio, de todo rencor que haya en esta tierra, Señor. Cualquier cosa que quiera atacarlo, Señor, que tus ángeles lo estén rodeando en todo tiempo, que la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús los cubra, y que tu Espíritu Santo le lleve por el mejor camino que Él debe andar, Señor, siempre en tu presencia, agradándote y siéndote fiel, honrando tu santo nombre, Padre. Bendigo su vida, bendigo la vida de Karen, Señor, quien es la responsable de criarlo y cuidarlo hasta el día, Señor, en que tú uses su vida, porque Él lo decida. Señor, que así será. Declaro, Señor, bendición. Declaro cielos abiertos sobre su vida. Declaro que será más que victorioso en ti, Señor, porque tú le fortaleces. Gracias, Jesús, por tu presencia en este lugar. Te adoramos y te lo presentamos de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora en este acto vamos a hacer algo que Karen decía que no, pero es necesario. Así, bueno, tantas palabras para allá, palabras para acá, decidimos que Rocía va a tener que firmar el libro. Así que esto es necesario porque tenemos orden en la iglesia, nosotros no hacemos nada al azar y tenemos un libro donde se asientan todos aquellos actos solemnes que hacemos, y este es uno de los actos que queremos que Rocía, o sea, la testigo, uno de los testigos, esté firmando aquí. Dice así: en este día 24 de mayo de 2014, en la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina, en la Iglesia Catedral del Espíritu, se realiza la dedicación al Señor del bebé Mateo Santino Vandeborde. Sus testigos firman al pie. Amén. Sí. Nombre nombre completo y después te la firma arriba. Otra vez ahí para... No, era para la foto. No, bueno. No firmé el testigo, nada. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, gracias, Jesús, por este momento especial. Toma asiento. Gracias por el privilegio de que Mateo está en las manos del Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús. Amén.